Castillo. Realizó la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Puebla, donde obtuvo los grados de maestro y de doctor en Ciencias. El doctorado lo realizó en el CIMBESTAB, el Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford y actualmente es profesor investigador titular C, adscrito al Instituto de Ciencias de la UAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde la fundación de este en 1984 y en 1999 obtuvo el nivel 3. Su trabajo de investigación relacionado con la física matemática ha producido un total de 173 artículos publicados en revistas de arbitraje y 3 libros de circulación internacional. Entre las distinciones que ha obtenido el doctor destaca el Premio de Investigación a la Academia Mexicana de Ciencias en 1996, en la que también le fue otorgada la medalla Francisco Javier Clavijero, máximo reconocimiento que otorga la UAP. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, debo de agradecer la invitación para estar aquí con ustedes. Inicialmente, cuando Jesús Mendoza me escribió para invitarme en esta reunión tan importante, yo realmente tenía mis serias dudas acerca de qué es lo que pudiera yo transmitir. Todavía en este momento sigo teniendo esas dudas, espero que dentro de unos 40 minutos las dudas se hayan desvanecido y que algún resultado salga de todo esto. Entonces, la idea original con la que fui invitado era hablar acerca de algo así como el estado actual de la investigación en la física a la que yo me dedico. Principalmente, yo he estado desde mi doctorado trabajando sobre la relatividad general, que seguramente muchos de ustedes relacionan con el nombre de Einstein, pero en realidad en los últimos años mi campo se ha abierto un poquito más hacia todas las áreas de la física matemática, en particular la física teórica. Entonces, no sé exactamente qué tanto pudiera yo transmitir, qué tan útil pudiera ser lo que yo diga. Quizá como para encauzar la presentación, alguna intervención por parte de ustedes pudiera ayudar a corregir el rumbo. Entonces, por favor, siéntanse con toda libertad de en cualquier momento, no sé, hacer una pregunta o alguna sugerencia sobre qué es lo que les gustaría escuchar de mí. Entonces, voy a comenzar con la idea que más o menos había esbozado para hablar en este mediodía. Entonces, quisiera referirme a la física en su estado actual. Entiendo por lo que me decía Jesús Mendoza que algunos de los participantes en este seminario han tenido algún estudio relacionado directamente con la física. Entonces, allí quizá sea poco lo que pueda yo agregar para quizá muchos otros que no son profesionales del área. Pudiera ser quizá un poquito más interesante los comentarios que yo pudiera hacer, pero voy a tratar de lograrlo mejor en este tiempo que la física actual definitivamente, es distinta a la física de hace un siglo, hace 2 siglos, etc. Algo que creo que la física ha aprendido, sobre todo en los últimos 150 años, es que no debemos de vanagloriarnos con los resultados que se han obtenido creyendo que ya hemos descubierto todo lo que hay que descubrir. Es muy bien conocida la afirmación allá a fines del siglo XIX de un físico muy famoso quien expresaba que ya la física estaba terminada y que ya prácticamente lo que había que hacer era simplemente hacer mediciones con más precisión, pero que ya todo estaba entendido. Hoy, en cambio, digamos que en cierto sentido los físicos somos más modestos, reconociendo que lo que conocemos es todavía muy poco, que mientras más descubrimos, quedan todavía más preguntas por llegar a responder. Pero definitivamente, en cada paso hay por lo menos la confianza de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, pero insisto, con la
idea siempre abierta de que bien pudiéramos equivocarnos, y muchas veces los físicos están en cierta manera ansiosos de demostrar que algo que se tiene como ya bien establecido está equivocado. Entonces, en la presentación que traigo aquí para acompañar mi charla, hay unas pocas imágenes, son unas 10 transparencias solamente, que, bueno, creo que pueden servir un poquito de apoyo para lo que podría decir. Entonces, bueno, para abrir toda esta charla, aquí pues ustedes pueden ver la imagen de quizá el físico o el científico más reconocido por la gente, quizá no el más destacado de todos los tiempos, quizá sería demasiado pretencioso pensar que de toda la ciencia humana un físico sería el más destacado, pero sí, definitivamente yo creo que Einstein pues es la figura que más se reconoce. Es decir, yo creo que la gente de la calle, si le ponemos ahí imágenes de diferentes científicos, pensemos en Darwin, pensemos en María Curie, pensemos en Pasteur, gente de diferentes áreas, definitivamente, pues la imagen que yo creo que es más fácilmente reconocida y asociada con la ciencia debe de ser ciertamente la de Einstein. Entonces, para muchos, Einstein representa la cumbre del conocimiento en la física, pero bueno, aquí hay que decir que precisamente, ya que estamos aquí en un seminario que tiene que ver con el periodismo, hay que decir que el periodismo hace mucho de la labor como para que una imagen, por ejemplo, se difunda a ese grado. Precisamente Einstein en sus primeros años, cuando precisamente hizo sus contribuciones más importantes hacia la física, estoy hablando de entre 1905 y 1915, pues era una figura prácticamente desconocida para la mayoría de los seres humanos vivientes en aquel entonces. De hecho, quizá para solamente algunos físicos especializados en algunos temas de la disciplina, físicos que conocerían a Einstein, pues serían realmente pocos, pero fue, digamos, a partir de 1919 cuando Einstein se volvió una figura popular, conocida en todo el mundo, simplemente pues gracias a la difusión que el periodismo logró en ese momento. Lo que volvió a Einstein la figura que hoy todo mundo, diría yo, que reconoce, fue precisamente un eclipse de sol en mayo de 1919, en ese eclipse precisamente se tuvo una primera evidencia de la validez de la teoría de la relatividad general que Einstein había propuesto en 1915, es decir, pasaron prácticamente 3 años y medio para que hubiese la oportunidad en muchos sentidos. Digamos, en 1915 todavía estaba en desarrollo la Primera Guerra Mundial, así es de que no era un momento muy propicio como para realizar alguna expedición internacional para este tipo de observaciones, pero bueno, en el 1919 se dieron varias condiciones afortunadas, como que ya la Primera Guerra Mundial había terminado, se presentó un eclipse total de sol en mayo de 1919, que se aprovechó precisamente para poner a prueba la teoría, digamos, más o menos joven que Einstein había propuesto en noviembre de 1915. Entonces, a partir de allí, digamos que la prensa descubrió la imagen de Einstein y a partir de entonces pues prácticamente no se nos despega, ¿no? Para cualquier propósito, digo, inclusive cualquier escuela de tercera categoría, simplemente con poner la imagen de Einstein ya con eso siente que eso puede darle un poquito de estatus superior. Entonces, aquí pues hay que reconocer que precisamente la difusión que se hace del trabajo científico pues tiene un papel muy importante, a pesar de que pues algunas veces esté, digamos, enfocado quizá no en los aspectos más esenciales. Como decía,
Einstein ya había hecho sus contribuciones más importantes desde 1905 y fue prácticamente 14 años después que el público comenzó a conocerlo por algo que es realmente menor. Es decir, esta demostración que se logró en mayo de 1919 no se puede considerar como la parte más importante de los experimentos que confirman la teoría de Einstein, pero de cualquier forma fue lo que más llamó la atención. Quizá el momento histórico también fue muy importante. La Primera Guerra Mundial apenas había terminado en noviembre de 1918 y bueno, el hecho de que hubiera una cooperación internacional entre naciones que apenas habían estado involucradas en una guerra, pues quizá ayudó a que pues, se le diera un poquito más de relevancia a estos hechos. En sí, digamos, el experimento que se realizó durante el eclipse de 1919, pues vino a demostrar que efectivamente la luz se desvía por efecto de los campos gravitacionales. En aquel momento era algo totalmente nuevo, algo que precisamente no se había observado astronómicamente. Hoy en día, en cambio, ese tipo de observaciones están digamos, no solamente en forma cotidiana, sino en forma permanente. Es decir, ya la astronomía se ha desarrollado a tal grado que este tipo de observaciones, o sea, el notar que la luz se desvía por efecto de la presencia de la materia, es algo totalmente común, tan común que hoy nos dice esta clase de observaciones que lo que creíamos, por ejemplo, hasta hace 100 años, está bastante equivocado. Hasta hace 100 años, por ejemplo, se creía que nuestro universo era algo relativamente pequeño. Más o menos los astrónomos tenían la idea de que el universo es prácticamente lo que hoy llamamos nuestra galaxia. Pero allá por 1925, nuevamente las observaciones astronómicas, claro, con mejores instrumentos, se dieron cuenta de que en realidad nuestro universo es algo muchísimo más vasto. Nuestra galaxia, a la que pertenecemos, nuestro vecindario, contiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas, pero lo que hoy podemos ver, por lo menos, es aproximadamente unas 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas. Así es que definitivamente la imagen que se tenía del universo hace 100 años era 100.000 millones de veces más pequeña que la que tenemos hoy. Y todo parece indicar que, como ustedes saben, esa imagen que tenemos, esa visión que tenemos del universo, pues posiblemente esté también un tanto equivocada, porque aparentemente hay muchísimo más que lo que podemos apreciar a través de los telescopios. Es decir, en los telescopios podemos ver una gran cantidad de galaxias, como decía. Las galaxias eran conocidas desde la antigüedad, simplemente con los telescopios más rudimentarios era posible ver en el cielo manchas sin forma, digamos como una especie de bola de algodón o algo así, que claro, con los instrumentos de la época pues era difícil de reconocer. Hoy en día pues contamos con telescopios definitivamente muchísimo más grandes y elaborados que lo que se tenía en el pasado. Gracias a ello podemos tener ahora imágenes como la que podemos ver en este momento, en donde se pueden apreciar precisamente esa gran cantidad de galaxias que hoy sabemos que llenan el universo. Y no solamente podemos ver allí una gran cantidad de estrellas luminosas, justamente como decía la conferencista que me antecedió, lo importante a veces es ver lo que no precisamente todo el mundo ve. Aquí en esta fotografía uno puede ver una gran cantidad de manchas brillantes, que son precisamente estas galaxias, estos conglomerados de miles de millones de estrellas, pero lo interesante es que los astrónomos hoy en día en estas imágenes no solamente ven lo que uno puede ver allí directamente, sino que también pueden ver que hay mucha materia que está faltando. Este problema de la masa faltante, como se llamó en un principio, se reconoció desde los años de 1930. Entonces, ¿cómo es posible que ahora, 80 años más tarde,
pues sea prácticamente el centro de atención de muchísimas investigaciones que se hacen tanto dentro de la física teórica como dentro de la astronomía observacional. Bueno, el hecho es que así ocurre frecuentemente, es decir, en ocasiones dentro de la física, por ejemplo, que es lo que me toca aquí, de lo que me toca hablar, dentro de la física ocurre que hay problemas que se reconocen, que se identifican en algún cierto momento y que simplemente esas preguntas quedan por allí un tanto flotando en el aire sin que haya, pues muchas veces, quizá no el debido interés o por lo menos no las ideas necesarias como para poder avanzar. Mencionaba hace unos minutos que a fines del siglo XIX algunos físicos destacados pensaban que ya la física estaba agotada, ya toda la investigación estaba ya hecha y que ya prácticamente no había nada que hacer en ese campo. En realidad, si uno se pone a ver el estado de la física en aquel momento, uno puede reconocer que en realidad había y la gente estaba consciente de muchísimos problemas no resueltos, pero que en cierta forma había la confianza de que se tenían los conocimientos necesarios para poder abordar esos problemas, lo cual no era así. Como hoy sabemos, de esos problemas abiertos a fines del siglo XIX, precisamente nació la física del siglo XX con las revoluciones dadas por la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que vinieron a cambiar en forma radical nuestra imagen, no nada más acerca del universo, sino también acerca de nuestro conocimiento del universo. Entonces, en una fotografía como la que podemos ver en la pantalla, uno puede ver ahí una gran cantidad de galaxias, estas bolas brillantes que están hechas de millones, miles de millones de estrellas, pero lo que los astrónomos pueden ver en la actualidad es precisamente lo que no se ve allí, es decir, uno puede darse cuenta con la debida preparación, uno puede ver allí que el universo aparentemente guarda escondido por allí mucho más de lo que podemos ver. En este tipo de imágenes, los astrónomos pueden identificar que existe lo que hoy se conoce ya no como la masa faltante, sino que hoy se conoce como la materia oscura, quizá un nombre que puede resultar un poquito más comercial, algo más pegajoso, algo que la gente puede seguir con mayor pues atención. Y bueno, el problema, como decía, realmente está abierto desde hace 80 años, pero solamente en las últimas décadas es que se ha concentrado el interés por saber exactamente de qué se trata. O sea, lo que sabemos es que esta mal llamada materia oscura no es realmente algo oscuro, sino más bien es algo transparente, algo que precisamente nos permite ver las imágenes de las galaxias visibles, pero al mismo tiempo, según parece, produce un efecto gravitacional que precisamente pues revela su presencia. No solamente digamos en la desviación de la luz es que uno puede darse cuenta de la presencia de esta materia invisible, sino que cuando se observan cúmulos de galaxias como el que se puede apreciar en esta transparencia, aquí uno tiene una gran cantidad de galaxias, como dije, formadas por miles de millones de estrellas. Y al estudiar el movimiento de estas galaxias es que precisamente desde los años de 1930 los astrónomos se daban cuenta de que hay algo allí extraño. Las cosas no parecen obedecer las leyes de la física que hasta ese momento se tenían. Inclusive, como digo, en la actualidad, aún ahora, no tenemos una explicación cabal de lo que estamos observando. Uno de las evidencias de que existe esta materia transparente, que debe de ser, según los cálculos, por lo menos unas 10 veces o 20 veces más abundante que la materia que vemos. De por sí el universo visible es algo extraordinario. Si uno se pone a pensar cuál es el propósito de eso, realmente no tiene una respuesta. Es decir, ¿por qué un universo tan grande? ¿Por qué tener, por lo menos a nivel visible,
100.000 millones de galaxias con 100.000 millones de estrellas. Son cosas que pues simplemente, bueno, por lo menos dentro de la ciencia es algo que no podemos responder. Allá por 1610, cuando Galileo construyó su primer telescopio para observar los cielos, uno de sus primeros descubrimientos, como es muy bien conocido, fue el encontrar que Júpiter tiene varias lunas. De hecho, con cualquier telescopio rudimentario, uno puede ver 4 puntitos que acompañan a Júpiter, que son las 4 lunas más grandes de Júpiter, precisamente. Hoy sabemos que tiene más de 50 satélites de estos, pero bueno, en aquel momento el descubrimiento pues, fue ciertamente algo inesperado. El argumento que algunos contemporáneos de Galileo esgrimían en contra del supuesto descubrimiento de Galileo era algo como esto. Decían, ¿qué sentido tiene que algo como Júpiter tenga sus propias lunas si allí no hay nadie que las pueda observar? Entonces, ya con eso querían, digamos, eliminar la posibilidad de que un planeta tuviera lunas como lo hace la Tierra. Entonces, bueno, si llevamos ese argumento a una escala mayor, nos podríamos preguntar qué sentido tiene que haya tantas galaxias si quizá no haya quien las pueda observar en aquellos lugares. Bueno, quién sabe, justamente uno de los puntos más interesantes en la investigación actual, pues tiene que ver justamente con la existencia de vida, sobre todo vida inteligente, en algunos otros lugares del universo. Continuamente y sobre todo a partir del desarrollo de la investigación espacial, es decir, desde hace 50, 60 años, los seres humanos contamos con la posibilidad de enviar sondas a la Luna, a Marte, a Venus, a Mercurio, a Saturno, etcétera, inclusive hasta Plutón, precisamente pues, buscando qué ambientes existen por allí. De hecho, como bien sabemos, en Marte se han hecho aterrizar diferentes instrumentos, inclusive motorizados, para poder examinar diferentes lugares de la superficie del planeta, pues con el afán de buscar vida. Y bueno, la cuestión, repito, que creo que resultaría más interesante es si existe alguna otra forma de vida inteligente en el universo. Por supuesto, las esperanzas son muy grandes, el interés definitivamente es mucho mayor. Algo que yo se los planteo a mis alumnos, no solamente sería interesante saber qué tipo de vida, si es que existe, hay en algunos otros lugares. Como sabemos, estamos quizá demasiado acostumbrados y con el prejuicio de pensar en la vida tal como la conocemos, basada en el carbono, pero digo, en el universo bien pudiera darse otras formas de vida totalmente distintas, y la cuestión biológica pues definitivamente es algo muy interesante de conocer en caso de que haya otras formas de vida en alguna parte. Pero lo que a mí en particular me parecería lo más atractivo sería saber cómo hacen su ciencia, ¿no? O quizá, en el caso de ustedes, saber cómo hacen periodismo los seres inteligentes en otro lado, ¿no? Entonces, podríamos sumarnos a la curiosidad de conocer vida inteligente en otros lados. ¿Se imaginan ustedes cómo será eso? Suena bastante interesante, ¿no? Yo creo que más allá de la biología, todas las demás actividades de los seres humanos, la sociología, en fin, muchísimas cosas que creo que valdría mucho la pena conocer. Si algún día llegaremos a ese punto, lo veo difícil, digo, simplemente pensando, como dije antes, en el enorme tamaño que tiene el universo. Nosotros, para poder llegar, bueno, nosotros como seres humanos, para poder llegar a Plutón, pues los viajes tienen que tomar unos 10 años. Entonces, pensar en ir a estrellas cercanas es algo, pues como sabemos, virtualmente imposible, por lo menos para nuestra vida tan corta en relación con el tiempo necesario, pues se ve algo realmente pues, difícil de alcanzar con las tecnologías actuales, y mucho menos pensar en ir a visitar otras galaxias. Sobre todo la pregunta más difícil es a cuál ir a
visitar, ¿no? Claro, la idea más sencilla sería pues ir a lo que esté más cerca, pero bueno, lo que nos puede pasar es más o menos lo mismo que ha ocurrido en el caso de Marte. En el caso de Marte se han llevado hasta allí muchas sondas espaciales, muchas naves que han hecho pues algún tipo de experimentos bioquímicos tratando de encontrar alguna muestra que revele la existencia de vida en algún momento. Y bueno, cuando las cosas no se ven muy favorables, pues entonces pues lo que se hace es pensar en sondas que vayan a Saturno, sondas que vayan a Plutón. Entonces, estos pues no precisamente fracasos, pero no precisamente éxitos en la búsqueda de vida, pues motivan a seguir explorando más y más. Entonces, bueno, quién sabe hasta qué punto podamos continuar y qué tanto podamos lograr en todos estos intentos. Hoy sabemos que, por lo menos en nuestra vecindad, hay más de 2000 planetas, no en el sistema solar, sino en estrellas cercanas a la nuestra. Y de esos datos, que son bastante fidedignos, pues se puede sacar una estadística y pensar que por lo menos uno de cada 10 soles, una de cada 10 estrellas, debe de tener al menos un planeta. Así es de que si pensamos en 100.000 millones de galaxias con 100.000 millones de estrellas, bueno, tomen la 10ª parte de eso y eso sería entonces el número de planetas que podemos estimar que existen en el universo, por lo menos en el universo visible. Y bueno, el pensar que en alguno de ellos, como aquí en la Tierra, se pudo dar la vida y finalmente la vida inteligente, pues suena bastante pues difícil de descartar, sobre todo. Quizá no muy probable, pero sí por lo menos no podríamos decir que algo como eso no puede darse. En la transparencia que está actualmente en la pantalla, lo que se trata ahí de representar es la velocidad con la que las estrellas giran dentro de una galaxia. Y precisamente ahí ustedes pueden ver dos curvas en la parte de arriba en un color verde claro. Son los datos experimentales, mientras que en el color azul más claro en la parte de abajo lo que se tiene es la curva teórica. La diferencia, que es enorme, precisamente pone de manifiesto que en las galaxias hay una gran cantidad de materia invisible que precisamente no sabemos qué cosa es, pero tal parece que su presencia resulta innegable. Ahí uno ve estos indicios, estas evidencias astronómicas que precisamente simplemente nos sirven para demostrarnos nuestra ignorancia sobre los constituyentes del universo. Hasta hace 20 años la idea generalizada era que el universo se está expandiendo y que habría la posibilidad de que en algún momento la expansión se detuviera. Justamente hace 20 años, en 1998, algunas observaciones astronómicas nos llevaron a otra conclusión, que estábamos equivocados hace 21 años, pero que de 20 años para acá la idea entonces ha cambiado. Tal parece que la expansión del universo no solamente no se está deteniendo, sino que se está acelerando, y eso lleva no solamente a nuevas preguntas, pero la pregunta aquí más fundamental es qué cosa es lo que acelera el universo. Y bueno, lo que hacen los físicos en estos casos es inventar algún término que pueda, pues de alguna forma, por lo menos servir para referirnos a ese nuevo fenómeno. Así fue como nació el concepto de la energía oscura, que también no sabemos qué cosa sea. O sea, estamos aparentemente presenciando sus manifestaciones de 20 años para acá. Antes de eso no lo habíamos notado, es decir, las observaciones astronómicas hasta antes de 1998 no indicaban ninguna cosa de esas, pero ahora pues las conclusiones, las evidencias, se supone que con cada vez instrumentos más sofisticados, más precisos, observaciones más detalladas, nos muestran que estábamos equivocados, pero como dije al principio, los físicos estamos muy contentos de equivocarnos. Eso nos da pues simplemente una fuente de trabajo para seguir buscando. No crean que es algo deliberado.
no crean que simplemente nos equivocamos para después tener trabajo para ponernos a publicar nuevos artículos corrigiendo los anteriores, aunque no sé si algunos hagan ese tipo de fraude, pero bueno, la mayor parte de la comunidad efectivamente reconoce que pues uno puede, sobre todo, guiarse demasiado por los prejuicios. Uno pensaría que un científico no debiera de dejarse llevar por prejuicios, pero la realidad es así. Digamos, en las revoluciones de la física en el siglo XX, la dada por la relatividad y la de la teoría cuántica, pues en un principio pues se enfrentaron a cierta oposición por parte de los físicos ya de mayor edad, que simplemente no tan fácilmente podían adecuarse a estos cambios conceptuales y demás. Entonces, como decían los físicos de entonces, lo que se va a necesitar, pensaban en aquellos tiempos, es una nueva generación que ya crezca con estas nuevas ideas y que las tome como algo bastante más natural. Entonces, bueno, esa evolución en nuestro conocimiento, pues al mismo tiempo va estando acompañada por una evolución en los mismos físicos, es decir, la física ahí sigue, pero los individuos que hacen la física se van renovando y en esa renovación pues hay una sustitución de unos prejuicios por otros. Por ejemplo, como mencionaba hace rato, las evidencias nos sugieren que hay una gran cantidad de materia transparente, muchísimo más abundante que la materia que vemos, que ya de por sí es algo enorme. Bueno, pero realmente, ¿qué seguridad tenemos de que esa materia transparente exista? No la vemos. Lo único que vemos son ciertos efectos que atribuimos a esa materia transparente, pero ahí estamos nosotros interpretando las observaciones, que suponemos que son correctas, en términos de nuestra formación, que también suponemos que es correcta, y entonces eso nos lleva a este tipo de conclusiones que quién sabe si sean correctas. Como dije, la física pues ha estado no precisamente llena de errores y de vaivenes, pero sí, lo que sí ha ocurrido es que a lo largo de los 300, 400 años pasados, en donde la física, como la conocemos en la actualidad, se ha venido desarrollando, o sea, antes de Galileo y de Newton, pues prácticamente la física era algo pues no muy bien desarrollado, sobre todo no ligado a las matemáticas, tal como Galileo y Newton reconocieron. Algo muy importante del estudio de la física es precisamente su relación con las matemáticas. Y aquí precisamente quiero citar unas palabras de un físico muy destacado del siglo XIX, Hertz, precisamente en honor de Hertz. Las ondas de radio de vez en cuando se les llama ondas hertzianas. Precisamente, bueno, Hertz fue quien fabricó en cierto sentido el primer transmisor de radio hecho de una manera artificial. Entonces, bueno, lo que palabras más, palabras menos dicen estas palabras de Hertz es que uno puede maravillarse por lo que las ecuaciones matemáticas nos dan. Definitivamente, digamos que la física, sobre todo de los últimos 100 años, se puede ver como una relación mucho más profunda que la que existía hace 400 años entre la física y las matemáticas. Se sabe muy bien que, bueno, Galileo afirmaba hace ya más de 400 años que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje matemático. Bueno, efectivamente, hoy podemos estar plenamente de acuerdo en que esa afirmación es válida, pero definitivamente yo creo que Galileo no tenía idea de la profundidad de su afirmación. Es más, Hertz, allá por 1887, año en el que dio estas palabras, no estaba todavía tan plenamente consciente de lo que sus palabras mismas dicen. Hoy en día una gran parte de la investigación que se hace dentro de la física
pues tiene que ver justamente con el desarrollo de las matemáticas. Mientras que los astrónomos pueden estar observando el cielo, esperando tener mejores instrumentos para observar y hacer mediciones, los físicos, aquí encerrados en su oficina, pueden gastar papeles y papeles o muchas horas de computadora haciendo cálculos sin necesidad de estar volteando al cielo. Es más, es posible que muchos físicos teóricos nunca no sean capaces de reconocer la estrella polar o la Osa Mayor en el cielo. Sin embargo, muchos físicos teóricos pueden estar muy interesados por lo que ocurre a nivel de la estructura del universo, que se manifiesta precisamente a través de las observaciones astronómicas. Hoy en día las matemáticas pues se han venido sofisticando, volviéndose cada vez más elaboradas. Definitivamente nada que Galileo pudiera reconocer hoy en día. Si viera los cálculos que los físicos teóricos a los que se enfrentan en la actualidad, pues yo creo que difícilmente podría seguir los desarrollos. La notación ha cambiado muchísimo, pero sobre todo las matemáticas se han desarrollado precisamente con el desarrollo de la física. Eso ha motivado que las matemáticas pues estén en el nivel en el que se encuentran. El principal usuario de las matemáticas es el físico, y muchas veces los físicos mismos tienen que hacer el papel de matemáticos creando las matemáticas que necesitan, precisamente por el interés de este tipo de problemas. Digamos, claro, las matemáticas no es un tema quizá muy atractivo, ¿no? Creo que a nivel mundial las matemáticas se consideran como una disciplina muy difícil de aprender, e inclusive a nivel de la divulgación científica creo que es un tema bastante difícil, en donde de una manera pues muy limitada uno puede pues buscar algo que pueda pues atraer a los lectores. Digamos, en el caso de otras áreas, si pensamos en la biología, en la física misma, en la astronomía sobre todo, no es difícil describir los descubrimientos, ¿no? Es decir, si queremos, por ejemplo, mencionar que se han descubierto últimamente muchos agujeros negros en nuestra galaxia, eso es algo que el público puede entender con relativa facilidad, por lo menos tener una idea de qué es lo que eso significa. Pero cuando queremos llegar a hablar un poquito acerca de la complejidad de los conceptos matemáticos, allí simplemente pues no hay forma de transmitir esa idea al público general. Entonces, digamos, si muchas veces la divulgación de la ciencia puede servir muy bien para atraer sobre todo a los jóvenes, a los niños que pueden finalmente desarrollar una carrera científica, bueno, el poder también interesarlos en las matemáticas sería genial, porque pues yo creo que muchos niños siguen sufriendo por las dificultades que se encuentran para estudiar las matemáticas, así es de que si se pudiera de alguna manera accesible, pues mostrar la belleza de las matemáticas, pues eso sería algo definitivamente muy útil para las futuras generaciones. Pero bueno, así como hay muchos temas dentro de la física que están pendientes y quién sabe cuándo los podamos resolver, yo creo que la cuestión de las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas también puede tardar muchos años. En los años recientes, en los últimos 2 o 3 años, algo que también ha aparecido en los periódicos, pues ha sido el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales era, digamos, un tema pendiente de la teoría de Einstein de la gravitación. El mismo Einstein, como se sabe, a lo largo de su vida, a veces creía que sí existían las ondas gravitacionales, por épocas pensaba que no, pero bueno, finalmente tal parece que hoy en día podemos tener una plena confianza en que efectivamente en los fenómenos astronómicos de violencia extrema, digo, por ejemplo, en el caso en que se descubrieron por primera vez las ondas gravitacionales, precisamente en esta clase de detectores, como se ve en esta fotografía,
lo que se detectó fue pues, oscilaciones pequeñísimas del tamaño, un tamaño menor al tamaño de un núcleo atómico, pero lo que estas vibraciones tan pequeñísimas reflejan fue el choque de dos agujeros negros de 40 veces la masa solar que chocaron a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, se necesitan fenómenos realmente extremos, grandes masas, grandes velocidades, aparatos extremadamente precisos para poder detectar cosas tan difíciles de ver. Los detectores que finalmente llegaron a descubrir las ondas gravitacionales han estado en desarrollo en las últimas décadas y fue apenas que se tuvo algún éxito en este tipo de investigaciones, afortunadamente. Entonces se nota que son trabajos bastante difíciles de lograr, que pues aquí más que nada yo creo que lo que hay que reconocer es la dedicación de la gente que tiene fe en sus creencias, en este caso dentro del marco científico, y que bueno, las empuja hasta finalmente tener alguna clase de éxito. Gran parte de nuestro conocimiento acerca del universo, pues como dije antes, se debe al desarrollo de los telescopios, cada vez telescopios más y más grandes. Aquí en esta transparencia se comparan en la misma escala diferentes telescopios que se han usado en el pasado, algunos que están en proyecto, quizá para la década de 2020, algunos son demasiado costosos, quién sabe si efectivamente se logren desarrollar, pero bueno, ha habido un interés permanente por construir cada vez instrumentos más y más grandes, más y más precisos, con los cuales podemos observar el universo, podemos saber dónde estamos, qué cosa nos rodea. Y como sabemos, esas investigaciones, esas observaciones que hacemos a nivel del cosmos, pues también tienen su contraparte a un nivel más local. Esta fotografía seguramente es claramente reconocible. Se trata de los tubos por donde pasan partículas a alta velocidad en el acelerador LHC, como se conoce por sus siglas en inglés, que se encuentra en Ginebra, y allí precisamente desde hace algunos años pues se está buscando entender más a fondo la naturaleza de la materia. Hoy podemos estar bastante felices y complacidos de que hemos avanzado mucho en nuestro conocimiento acerca de lo que constituye por lo menos la materia visible. Como dije antes, hay mucho que desconocemos del universo en su conjunto, esta masa transparente, esta energía oscura que se llaman, no tenemos mucha idea de qué cosa sea, pero algo que tenemos más a la mano pues es la materia ordinaria que está a nuestro alrededor, y allí precisamente este tipo de aceleradores sirve como para explorar qué es lo que ocurre a nivel microscópico, lo cual curiosamente pues está ligado con las observaciones astronómicas. En la medida en que nosotros entendamos cuáles son los constituyentes de la materia, cómo son sus interacciones, eso nos permitiría, se supone, entender precisamente qué cosas más pueden andar por allí en el resto del universo que vemos o medio vemos a través de los telescopios. Aquí ya la última transparencia, simplemente para hacer un poquito de equilibrio. La primera transparencia que les mostraba era una fotografía de Einstein. Esta fotografía es de otro de los físicos más importantes del siglo XX, pero al mismo tiempo de los muchos físicos importantes que no son tan ampliamente conocidos por el público. Esta fotografía es de Paul Dirac, que fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Algo, digamos, importante de la filosofía, entre comillas, que Dirac nos dejó es el hecho de que las leyes de la física tienen que tener algo de belleza. El problema aquí, en este contexto también, es que la belleza también tiene un cierto carácter subjetivo. Lo que puede ser bello para nosotros en la cultura occidental, pues quizás sea muy diferente de lo que era la belleza en el Renacimiento o hace 20 siglos o más.
Entonces, bueno, por desgracia, en el caso de las matemáticas y de la física, ocurre algo similar. Lo que muchos físicos hacen en la actualidad, pues es tratar de averiguar sobre el universo sin tener que observarlo, sino simplemente tomar el pizarrón, tomar una hoja, hacer cálculos y a partir de allí tratar de deducir qué es lo que hay a nivel microscópico y a nivel del universo en su conjunto. Y muchas veces la guía para estos estudios precisamente tiene que ver con la belleza de las ecuaciones, lo cual, como dije, pues muchas veces es un tanto discutible, lo que para algunos físicos en la actualidad puede parecer una teoría o una ecuación muy bella. Bueno, no todos van a compartir esa misma idea, pero bueno, digamos, la ventaja del trabajo teórico es que por lo menos es algo más barato y más abundante que el estar construyendo superaceleradores o supertelescopios. Finalmente las dos cosas tienen que complementarse, pero las dos cosas tienen que precisamente avanzar por su lado, y en el aspecto teórico pues hay también mucho trabajo que está por hacerse. Entonces, regresando al título original de la plática, lo que, bueno, mi intención era pues aquí platicar un poquito acerca de pues los muchos problemas que hoy en día siguen vigentes dentro de la física. Definitivamente, como dije al principio, los físicos hemos aprendido a ser un poquito más modestos que hace 100, 150 años. Ya no creemos que tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas, sino que estamos pues conscientes de nuestra ignorancia, y no solamente eso, sino que estamos a veces deseosos de que lo que conocemos tenga algún error y eso nos dé la pauta para pues buscar algo más, avanzar dentro del conocimiento. Mucho de lo que se hace en los aceleradores de partículas, mucho de lo que se hace en las observaciones astronómicas es precisamente poner a prueba las teorías físicas que tomamos, no precisamente como algo sagrado, como algo bien establecido, pero no necesariamente como algo permanente que creamos que sea ya la verdad absoluta, sino que, digamos, la idea, digamos, la intención generalizada de los físicos pues es pues explorar, seguir profundizando en nuestras dudas, y bueno, en este momento, como siempre ocurre, mientras más avanzamos, mientras más vamos descubriendo, más preguntas se van abriendo. Hace 20 años no teníamos la pregunta de qué cosa era la energía oscura. Hace 30 años no nos preocupaba mucho qué cosa era la materia faltante, pero bueno, cada vez al estar revisando todos estos conceptos, estos resultados, pues nos permite ver que hay todavía muchas cosas por explorar. Y bueno, definitivamente es un tema que, bueno, yo creo que va a darnos muchísimo trabajo en los siguientes años, décadas y quizás siglos. Entonces, bueno, con eso quisiera terminar mi intervención, sobre todo para pues dar tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto me gustaría pues tener alguna realimentación de lo que ustedes pudieran preguntar, opinar. Creo que sería bastante útil. Bueno, gracias. Gracias, doctor Gerardo Torres. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante, por favor. Ajá. Sí, ciertamente, digamos, por ejemplo, el tema de la astronomía es algo bastante, digamos, recurrente. Yo mismo, cuando voy a dar pláticas a estudiantes de preparatoria o de secundaria, pues normalmente los temas que me gusta tratar
tienen que ver justamente con la astronomía. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que se puede explicar o transmitir de una manera muy sencilla, ¿no? Por más que en la vida moderna la gente ya no voltea al cielo y que difícilmente reconozca los planetas, aún así tienen alguna idea, digo, por lo menos creo que pueden reconocer los niños actuales la luna y cosas así. Pero bueno, son temas que son un tanto más accesibles. Entonces yo creo, como dije antes, algo que difícilmente se presta para la divulgación científica son cosas como las matemáticas o algunas áreas de la física en donde hay demasiados requisitos como para poder tener alguna idea, aunque sea vaga, acerca de esa especialidad. Entonces, hay cosas que por su actualidad, digo, por ejemplo, no es raro que cada mes o cada 15 días haya algún descubrimiento dentro de la astronomía, y también algo que frecuentemente ocurre es que haya algún descubrimiento dentro de la física de las partículas elementales. Es un área que está en un desarrollo bastante activo, digamos, que pues tiene la ventaja de que uno puede estar hablando de nuevos resultados frecuentemente, y que son cosas que finalmente pues están de una manera u otra cercanas a nuestra experiencia. Es decir, a la gente se le puede explicar lo que ves aquí en esta mesa o en este vaso está hecho de tal y tal elemento químico, y bueno, son cosas que finalmente son más accesibles. Y yo creo que aquí el punto importante es eso, la accesibilidad. O sea, si hablamos, según yo, la dificultad para que los estudiantes aprendan matemáticas es el hecho de que es algo abstracto. Lo que uno necesita, lo que diga Piaget, por ejemplo, al respecto, lo que uno necesita es algo concreto, no solamente hasta los 8 años de edad. Yo creo que aún más adelante, el ver las cosas que podemos tocar y cosas concretas son esenciales para poder finalmente abstraer. Entonces yo creo que es importante, si queremos llevar al público todo este tipo de conocimientos, pues tratar de seguir ese camino, o sea, yendo desde lo más accesible, lo más concreto, hasta lo que pudiera pues ir cada vez siendo un poquito más abstracto, y esa es la parte que creo que es algo difícil. Sí, Gerardo, si nos puedes compartir una anécdota, sus experiencias con el doctor Velázquez, o el doctor Pérez. Ajá. Bueno, realmente no tendría mucho, así de momento, algo que recordar en especial. Bueno, como dice Jesús, bueno, yo tuve la fortuna aquí en México primero de trabajar con el profesor Plebanski, un connotado relativista polaco que estuvo muchos años aquí trabajando en México, y posteriormente en mi postdoctorado estuve en el grupo de Roger Penrose, también bastante conocido a nivel mundial. Y bueno, lo que yo creo que fue muy valioso para mí, pues es aprender de los métodos de trabajo de científicos tan destacados. Algo así tan puntual como alguna anécdota, pues en este momento no sé, no recuerdo algo en especial, pero bueno, en particular del profesor Plebanski, algo que aprendí muy bien, no solamente fueron las matemáticas, sino dichos que uno puede ir aplicando en cualquier oportunidad. Entonces, por ejemplo, cuando decía que algo era muy elemental, Plebanski siempre se refería a eso diciendo, cada tonto sabe esto o aquello, ¿no? Entonces, digo, lo tengo muy presente porque a veces precisamente me siento así, no muy inteligente. Siempre cuando la primera vez que empecé a un físico, yo ya había estudiado, periodismo, entonces para entrar a la dirección Ajá.
Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí, definitivamente yo creo que hay esta idea, ¿no? De que muchas veces, no diría yo los periodistas, sino cualquier persona fuera del área, pues definitivamente muchos físicos creen que no van a poder seguir en forma detallada alguna explicación o algo así. Definitivamente yo no estaría de acuerdo con eso. De hecho, como mencionaba hace unos momentos, a mí me gusta dar pláticas a nivel de secundaria, de preparatoria, tratando precisamente de platicar sobre estas cosas, sobre todo de temas los más atractivos: astronomía, exoplanetas, vida en el universo, cosas de esas. Pensando en que son los temas que pueden llamarles más la atención. O sea, yo creo que, sobre todo pensando en los jóvenes, pues lo importante es despertar el interés. Ya una vez que está el interés, yo creo que es más fácil encauzarlo en algún sentido, digamos, el más adecuado para cada persona, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien puede comenzar interesándose por la biología y al rato termina interesado por la química, digamos, siguiendo ahí la relación que hay entre esas disciplinas, y finalmente podemos tener un químico muy brillante que originalmente estaba pensando en ser biólogo y cosas así. Yo creo que lo que se necesita en la divulgación de la ciencia, pues es más que nada despertar el interés, cualquier interés, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos, digo, ya tengo 40 y tantos años dando clase desde preparatoria hasta doctorado. Lo que les recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, es que lean lo que sea, no importa qué. Yo creo que de cualquier lectura uno puede tener algo que se puede, bueno, finalmente aprovechar. Entonces, en el caso de la divulgación, yo creo que lo más importante es, lejos del tema específico, el que se despierte el interés. Entonces, ahí yo creo que la habilidad que necesitamos, quienes tratamos de promover el conocimiento científico, pues es eso: buscar temas que algunos pueden ser de actualidad, algunos pueden ser más o menos permanentes, ¿no? Como por ejemplo la astronomía es algo más o menos permanente, aunque a veces hay alguna noticia de los días recientes que pueden despertar cierto interés. Bueno, eso es justamente lo que necesitamos explotar. Sobre la pregunta concreta de que si se necesita hacer algo para evitar una brecha entre los comunicadores y los científicos, yo creo que más bien lo que se necesita es un poquito de, pues, más humildad o conciencia más que nada. No creo que la humildad sea el problema. Más bien creo que hay que, en todo caso, cuando uno trata de explicar algo a otra persona, yo diría, digamos, tratando de rescatar a los colegas, que no es tan malo que pregunten sobre la formación del interlocutor. Digamos, yo pongo con mis alumnos esta analogía, ¿no? Cuando un niño de 3 años pregunta qué cosa es una cebra, uno no se va a poner a darle una explicación sobre el nombre oficial de las cebras dentro de la zoología y cosas así, sino lo que uno hace, pues, es decirle: mira, una cebra es un caballo con rayas, ¿no? Simplemente tratando de aprovechar el conocimiento que ya tiene, en este caso, el niño, para que pueda asociar las ideas. Entonces, yo no vería tan, digamos, reprobable el que uno sepa cuál es la preparación del interlocutor. Yo creo que eso puede ser muy importante como para saber exactamente pues qué clase de términos emplear, no necesariamente como una especie de menosprecio o algo así, sino pensando en el lado positivo, tratando de favorecer la comunicación. Digo,
yo creo que está claro que si entre físicos teóricos, bueno, si hablan acerca de una teoría, una ecuación, el diálogo se puede dar, pero ya con el resto imagínense el problema que tiene un físico si su esposa o esposo no está en el área, ¿no? Difícilmente puede transmitirle qué cosa fue lo que estuvo trabajando durante ese día, ¿no? Entonces, pues es necesario pues simplemente adecuarlo. Yo creo que en ese sentido es algo válido, pero más que nada lo que se requiere es un poquito de disposición, ¿no? No precisamente una actitud de menosprecio hacia los demás, sino que creo que, pues sí, es bueno saber en qué términos podemos dialogar como para que la comunicación se pueda dar de una manera más fluida y no todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a veces me ocurre con algunos estudiantes, dicen, el profesor fulanito no le entendemos nada, pero se ve que es muy brillante porque no le entendemos nada. Les digo, no, momento, si alguien es brillante tiene que ser capaz de transmitir las ideas, así es de que no se trata nada más de impresionar a los demás. Yo creo que hay formas de adecuarlo para lo que se requiere. No sé si eso responde la pregunta. Muchas gracias, doctor Gerardo Torres del Castillo, por su participación. Le agradecemos al... Gracias a ustedes. Vamos a continuar con la siguiente actividad.